Bienvenidos a Paralogía nuevamente. Ya saben, mi nombre es Jerónimo y aquí hablo acerca de fenómenos paranormales, teorías de la conspiración y más sucesos poco usuales que puedan entrar dentro de esta categoría de lo paranormal. Y a su vez también intentamos echar un poco de luz al respecto desde una perspectiva un poco más racional, desde alguna disciplina de la ciencia empírica, dentro de lo que cabe y lo que entendamos. Y antes que nada quisiera agradecerles a ustedes por estar aquí. También agradecerle a Alejandro, como todas las ocasiones, que es quien me apoya haciendo la investigación. Y pues también ahí les mando un saludo a todos. Por ahí me dicen hola. Solamente déjenlo en hola, quítenle lo demás. Pero sí, hola. Ya saben, nos encuentran el podcast en Instagram y en TikTok como paralogía.podcast24 y también pueden mandarnos un correo a la dirección paralogía.podcast24@gmail.com y allí voy a estar pues atendiendo sus comentarios. Igual pueden hacerlo por TikTok o Instagram, no necesariamente por correo, pero cualquier cuestión acerca de recomendaciones, quejas, sugerencias, todo eso lo pueden hacer a través de esos medios. Y pues hola Loera, ¿cómo estás? Espero que bien. Y ahí alguien mandó solicitud para unirse. No, lo siento. No acepto esa solicitud. Pero bueno, sí, vamos comenzando. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de el famoso caso del monstruo de Flatwoods. Si les gustan estas cosas de lo paranormal, quizá les suene. Es un caso muy popular y pues también a su vez muy intrigante. No es algo que se haya repetido en estos tipos de sucesos, ¿no? Luego a veces estos seres, estas cosas se parecen mucho, tienen características similares. Por ejemplo, los típicos aliens, ¿no? Siempre son seres delgados, no muy altos, grisáceos. Pero en este caso sí nos encontramos con una criatura radicalmente distinta a las que usualmente se mencionan en este tipo de eventos. Y solamente para recordarles, ya saben, la semana pasada estuve en un podcast como invitado y hablamos sobre este mismo tema. Sí, va a ser el mismo suceso. Sin embargo, va a haber una diferencia, ¿no? Vamos a intentar hacerlo más acorde al estilo de este podcast, dando un poquito más de información acerca de cuestiones psicológicas que puedan estar de por medio para entender este avistamiento. Antes de comenzar, consideremos lo siguiente. Imaginemos que estamos en una región remota, ¿no? No muy habitada, quizá en un área rural, cerca de la sierra, cerca del bosque, y entonces vemos de pronto un haz de luz en el cielo. Algo nos extraña y pensamos que quizá alguien puede estar en peligro o no, y nos dirigimos a esa zona. Evidentemente nos encontramos en shock, evidentemente nos podemos estar sintiendo nerviosos o tener miedo, y a su vez estamos en un área no urbana, natural, en donde si somos los típicos citadinos, probablemente no nos sintamos muy cómodos, y esto puede propiciar que malinterpretemos las cosas que vemos. Seguramente les ha pasado más de una vez, que están en su habitación a oscuras y escuchan un ruido, escuchan algo que los perturba, creen ver algo en la ventana, una sombra, y encienden la luz y no era más que su silla con un montón de ropa sucia. Sin embargo, esa sensación de miedo, de peligro, está presente, está allí en todo momento. Y es este conjunto de condiciones, la oscuridad, el nerviosismo, quizá nuestra predisposición a creer X o Y cosa, lo que nos lleva a interpretar lo que estamos viendo como algo probablemente fuera de este mundo. Y quizá puede ser el caso que eso les haya pasado a los sujetos que se involucran en el evento del que vamos a hablar del día de hoy. Sin embargo, también siempre queda
la zozobra, también queda la intriga acerca de si era verdad, sobre todo cuando el gobierno del país al que perteneces, el país del que eres ciudadano, interviene, y si interviene de hecho con un equipo especializado que años después se descubre que está dedicado a la investigación del fenómeno OVNI. Y pues bueno, siempre existe la posibilidad, ¿no?, de que no estemos simplemente nerviosos y se estemos viendo algo. Antes que nada, tenemos que ponernos en contexto. ¿Dónde y cuándo pasó este avistamiento del dichoso monstruo de Flatwoods? Sucedió el 12 de septiembre de 1952 en el condado de Braxton, en Virginia Occidental, también conocida pues como West Virginia en inglés. Y este condado, este estado de Estados Unidos, se encuentra en la zona de las famosas montañas Apalaches. Si les gusta de nuevo toda esta onda de lo paranormal, seguramente han escuchado hablar de estas montañas, e incluso en TikTok hay todo un trend sobre cosas misteriosas que suceden en este lugar. Entonces, es justamente en esta zona donde se encuentra el condado de Braxton. Y a su vez también podemos ubicar esta zona porque de hecho se encuentra cerca del estado de la ciudad de Boston, cerca de Nueva York y de Filadelfia. Está en la costa oeste, digamos que cerca al mar Atlántico. Entonces, las montañas Apalache se extienden por una muy buena porción de Estados Unidos, de hecho casi que lo atraviesan por completo. Inician en Alabama, que eso se encuentra al noreste de Florida. Si ubicamos Florida en el mapa, arribita a la izquierda, allí se encuentra el condado ahí se encuentra Alabama, y allí también inician las montañas Apalaches. Y esta cordillera, toda esta cadena montañosa, se extiende hasta la isla de Terranova en Canadá. O sea, de hecho atraviesa todo el país y llega un poco más allá en Canadá. Y toda esta zona, por completo, todo esto está repleto de un montón de fenómenos paranormales o, pues bueno, desconocidos para nosotros. Y en este lugar también encontramos un terreno, una porción de la Tierra que es muy peculiar. ¿Por qué? Esto es así porque primero son las montañas más sobresalientes de Norteamérica, son las más grandes, e incluso se estima que pues cientos de miles de años en el pasado fueron incluso más altas que el monte Everest, y que pues por el transcurso del tiempo se han ido erosionando y pues han ido disminuyendo su tamaño. Y por otro lado, hay geólogos expertos en la datación de la Tierra y todo eso, estiman que estas montañas datan de la era paleozoica. ¿Qué quiere decir esto? Que se formaron aproximadamente hace unos 541 millones de años. Y pues estas estimaciones luego son un poquito difíciles, ¿no?, de dimensionar, porque pues difícilmente a veces nos hacemos una idea clara de cómo eran las cosas hace 10 años, intentamos recordar nuestra vida y 10 años nos parecen muy lejanos o a veces muy cercanos. Pues sí, 541 millones de años es bastante. Y para que tengamos una mejor noción de esto, les voy a decir un poquito acerca de lo que había en la Tierra en ese entonces. Primero, hace 541 millones de años es cuando inicia la desintegración de Pannotia, que era un megacontinente que existía de hecho previo a la formación de Pangea. Existía antes de Pangea, el famoso continente súper enorme en donde todas estas masas de tierra de nuestro planeta estaban juntos. Entonces Pannotia era anterior a esto. Y justamente cuando se comienzan a formar las cadenas montañosas a las que pertenecen los montes Apalaches, es cuando comienza el fin de lo que conocimos como Pangea. Y esto nos lleva a algo bien curioso al respecto, porque pues como saben, los continentes se encontraban unidos y el choque entre placas tectónicas de los continentes fue lo que ocasionó que salieran estas protuberancias y se formaran las montañas. Y eso, a su vez, con la separación de los continentes, ocasionó que de hecho una parte de la cadena montañosa de las montañas Apalaches terminara en Escocia. O sea, una parte de las montañas Apalaches también está en Europa. Bueno, no son exactamente las mismas montañas, pero sí la misma protuberancia, la misma cadena montañosa, la misma
porción de la Tierra que se elevó debido al choque de las placas tectónicas terminó por allá, una vez que se separó este megacontinente. Por otro lado, también para que nos ubiquemos un poquito mejor en el tiempo, resulta que es en esta época, hace 541 millones de años, en la era paleozoica, cuando aparecen las primeras formas de vida con concha, así como los crustáceos, ¿no?, que ubicamos usualmente, salen por primera vez aparecen, ¿no? Surge esta forma de vida que es capaz de tener un caparazón. Y también aparecen las primeras formas de vida con exoesqueleto, con este recubrimiento cartilaginoso que se endurece en el exterior de su cuerpo en lugar del esqueleto interior. Y pues ejemplos de esto creo que todos los ubicamos, ¿no? Son de primaria, como los famosos trilobites, estas criaturitas que parecen como un insecto que están en el fondo del mar. Y pues aparecen por primera vez estos antecesores, estos ancestros de los insectos contemporáneos. Y por otro lado, también en toda esta datación de las montañas Apalaches, se estima que esta porción de la Tierra, toda esta cordillera montañosa, se ha encontrado pues fuera del contacto con el mar. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, no ha estado sumergido. Todos sabemos que hay porciones de la Tierra que hoy en día pues están fuera del mar, sobre el nivel del mar, pero que en el pasado se encontraron sumergidas, ¿no? También por eso es que luego en algunos lugares, como por ejemplo desiertos, se pueden encontrar fósiles de animales marinos, porque antes eso era parte del océano. Pero las montañas Apalaches no son el caso. Siempre han estado fuera del nivel del mar, ¿no? Siempre han estado por encima de eso. Y pues eso ha continuado de esa manera hasta este entonces. Y esto, a su vez, ha propiciado que las formas de vida que han aparecido en el ecosistema de las montañas Apalache, pues también, a pesar de los cambios geológicos y evolutivos que han sufrido, y de ecosistemas sistémicos en general, también propicia que pues allí encontremos una serie de ecosistemas también muy antiguos. Y por esa razón también hay biólogos que sugieren que en este entorno, que en esta zona, pueden haber formas de vida desconocidas para nosotros aún. No quiero decir con esto que digan que existen algo así como monstruos o algo por el estilo, sino simplemente animales que aún no hemos descubierto, puesto que han evolucionado y han proliferado en un nicho muy específico y que han tenido cientos de miles de millones de años con pocos fenómenos naturales que intervengan en estos ecosistemas y que den fin a estas formas de vida y se han podido especializar para habitar en este lugar. Entonces, pues, proponen que esta es una zona, pues, megadiversa, donde podemos encontrar un montón de cosas. Y que también, a su vez, para poder comprender realmente el proceso evolutivo de muchas especies sobre la Tierra, que es buena idea, ellos sugieren estudiar, pues, este lugar, ¿no? Estudiarlo tanto biológica como geológicamente. Así como de importante es esta zona por lo mismo de que tiene tantos años pues existiendo y con poca interferencia. Ahora, hay otras personas, otros académicos que sugieren que la formación de estas montañas incluso son más antiguas que la mayoría de las formas de vida en la Tierra, pues eso es verdad, al menos que las actuales, y que además también aparecieron, que estas montañas aparecieron antes que la capa de ozono de nuestro planeta, suponiendo que la capa de ozono se fue formando en un proceso de cientos de miles de millones de años, en donde también pues una serie de fenómenos químicos, biológicos, fueron dando lugar a la serie de gases que están formando la atmósfera de nuestro planeta. Y también hay quienes sugieren que estas montañas son incluso anteriores a la formación de los anillos de Saturno. Es decir, que cuando aparecieron estas montañas, cuando estas placas tectónicas chocaron, si hubiese sido posible que algún ser desde la Tierra viese lo que había en el espacio exterior, específicamente alrededor de Saturno, no iba a haber anillos, a diferencia de actualmente. Y pues así, a ver, ¿quién anda por aquí? Hola, buenas noches a todos. Steph me saluda, sí, hola Steph, ¿cómo estás? Y también buen tema, muchas gracias. Hola Jared,
Hola Ángel. Y Noah dice, estoy de acuerdo, asumir que hay formas de vida aún desconocidas es natural, suponer que no conocemos nuestro planeta por completo. Sí, es natural, sí, cierto, e incluso eso pues también es muy popular respecto al océano, ¿no? Es bien sabido, creo que ya es parte como del conocimiento popular, la cultura popular, que en el océano hay un montón de formas de vida que aún desconocemos, y luego cuando hay desastres naturales como tsunamis, fenómenos naturales como tsunamis, resulta que salen animales y otras especies de flora que nunca antes habíamos visto, ¿no? Y pues sí, eso no solamente sucede allí, sino también pues fuera del océano, ¿no? Y un ejemplo claro de esto son las montañas, así como también lo puede ser el Amazonas. Ahora, también se sugiere, bueno, esto más que una sugerencia es como hacer explícito lo evidente, que debido a que estas montañas son, digamos, de muy difícil acceso, son muy grandes, sus ecosistemas son bastante, pues, grandes en general, muy diversos, y además la geología, la forma de la Tierra en esa zona es como poco apta para el desarrollo del ser humano. Eso ha propiciado que sean poco intervenidas por la presencia humana, ¿no? No han sido deforestadas, al menos la mayor parte de ellas, a diferencia de otros lugares del planeta. Y también pues hay asentamientos humanos, pero pequeños, no han crecido, no han proliferado tanto. Y eso también ha propiciado, ha dejado que pues las formas de vida, estos ecosistemas que encontramos allí, permanezcan relativamente intactos. Obviamente, con el paso de los siglos, los seres humanos hemos llegado a afectar, a intervenir de maneras a veces pues críticas en los ecosistemas. Creo que hasta cierto punto es imposible decir que en este punto de la historia ningún ecosistema ha sido ya afectado por la actividad humana, pero pues sí, seguramente el ecosistema o los ecosistemas que se pueden encontrar en las montañas Apalaches se encuentran entre los menos afectados, ¿no? Porque pues pensemos en la contaminación ambiental, ¿no? En la contaminación del aire. Seguramente hay por allí algunas especies de animales, de plantas que están siendo afectadas por ello. Pero pues sí, el hecho de que los seres humanos hayan podido o no hayamos podido aún estar presentes en estas montañas, al igual que hemos estado en otras partes del mundo, pues eso también ha propiciado que se preserven en buena medida, y eso también nos lleva a conectarlo con el hecho de que los bosques en general pues son entornos abiertos, enormes, que pues llevan a sentirnos a veces en esta sensación como de peligro e incertidumbre, porque pues son lugares que no conocemos y donde pues siempre corremos el riesgo de que salga un depredador por allí, ¿no? Y el hecho de que haya poca presencia humana en estas montañas como exacerba, hace más grande la sensación como de misticismo, peligro, misterio que puede haber en torno a este lugar, precisamente porque no hay humanos. Y finalmente, para terminar de hablar acerca de estas montañas, quiero agregar que no es de extrañar que Howard Phillips Lovecraft, el autor de La llamada de Cthulhu y todos estos horrores cósmicos, éldricos y milenarios, se haya inspirado en estos bosques, porque precisamente el lugar donde él vivió está dentro de toda esta cordillera, ¿no? En la costa oeste de Estados Unidos. Y pues tanto el folclore, la cultura popular de la zona, las tradiciones, pues lo influyeron al grado de que pues terminó creando todo este género literario del horror cósmico. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar con lo importante del día de hoy, el avistamiento del monstruo de Flatwoods. Todo inició, como les dije, el 12 de septiembre de 1952. Aproximadamente a las 7:15 p.m., los niños Edward y Fred May, que ambos son hermanos, se encontraban jugando en la calle de su pueblo, ¿no? En Braxton. Se encontraban jugando con un amiguito de la zona, Tommy Hyer, y entonces en ese momento, como a las 7:15 p.m., vieron en el cielo un objeto esférico brillante dirigirse hacia el bosque y aparentemente estrellarse. Y pues ellos inmediato se escandalizaron, dijeron, oh, un ovni, y pues fueron corriendo a ver el lugar, ¿no? Como la casa de los hermanos May se encontraba de paso, los niños llegaron allí y le contaron a la mamá de estos niños, Kathleen May, lo que había sucedido.
Ella, puesto que no quería dejar ir a los niños solos y pues tampoco quería ir ella sola, llamó a Eugene Lemon, que era un adolescente de 17 años que se encontraba estudiando en el cuerpo de oficiales de guardabosques del lugar para pues subir de rango. Era algo así como un cadete, ¿no?, en entrenamiento. Y pues todos juntos se dirigieron al lugar del aparente choque, ¿no?, de este objeto. Una vez que llegaron allí, pues iban, como ya les dije, Kathleen, sus dos hijos, Edward y Fred, también iba Tommy, Eugene, y además también llevaron al perro de la familia, ¿no? ¿Cómo se llamaba? A Richie. Llevaron al perro de la familia. Ahora, una vez que llegaron a este lugar, vieron una luz rojiza, parpadeante. Pues ya son las 7:15. Ya está un poquito oscuro y ven una luz roja como que parpadeando. Y en ese momento Lemon, Eugene, el oficial de guardabosques o el cadete de guardabosque, apunta con su linterna a la zona, al lugar que parece ser la fuente de esa luz que parpadea. En ese momento distinguen, gracias a la luz de la linterna, una criatura de aproximadamente 3 metros de alto. Y es justamente aquí donde comienza todo lo extraño, ¿no?, que les dije al principio respecto a este caso, porque la criatura tiene una descripción poco usual incluso dentro de todo este asunto de lo paranormal. Esta cosa, como les digo, tiene una altura de 3 metros de alto y además tiene la cabeza con forma como de espada, ¿no?, de la baraja, de los naipes, ¿no?, de baraja, más o menos con esa forma. Ven a esta criatura y pues de inmediato notan que pues no es algo usual, no es normal, y que tiene pues la cabeza de esa forma y además tiene unos ojos rojos que brillan intensamente y brazos bastante delgados, huesudos, casi como de una especie de reptil o ave. Y además, algo muy muy curioso es que parece tener una especie de traje que parece un vestido metálico de color negro. Y pues en ese momento notan que pues sus brazos tienen las garras puntiagudas, pero que además hay una especie de neblina muy muy densa alrededor del lugar y que además tiene un olor muy particular, olor a azufre, o que comúnmente conocemos como olor a huevo podrido. Pregunta Steph, ¿quién maulla? Uno de mis gatos que anda por ahí maullando afuera de la habitación. Y Alejandro Gabriel dice... Alejandro dice que envió una solicitud para estar en vivo. Ok, yo creo que ya entró. Bien, entonces, sí, es un gato, ignórenlo. Ya después lo voy a editar para ponerlo, para que no aparezca en el podcast, en Spotify. Entonces, esta criatura en ese momento logra verlos, ¿no? Porque se da cuenta pues que lo están apuntando con una luz, ¿sí? Esta criatura los ve y en ese momento se abalanza sobre ellos y se dirige de forma rápida y veloz hacia ellos. Sin embargo, también aquí hay una cosa curiosa. Todos los testigos afirman que esta criatura se encontraba flotando. No vieron que tuviera pies, o sea, al menos no había pies visibles, piernas o algo que lo mantuviera en contacto con el suelo. Esta criatura estaba flotando y se dirigió flotando hacia ellos. En este momento, pues se asustan, corren y esta cosa los persigue por unos segundos. Y además estaba emitiendo como una especie de chillido, ¿no? Muy, muy estruendoso, muy fuerte. En este momento, a Eugene, por el susto, se cayó, tropezó. Algunos dijeron que fue porque se desmayó del miedo, pero pues no, o sea, hay diferentes versiones al respecto y no es como muy claro realmente qué pasó allí. Corren. Y pues escapan, ¿no? Se van del lugar y pues de repente notan que pues simplemente la criatura ya no está tras ellos. Ahora, aquí es justamente en donde también hay como una serie de cosas curiosas. Primero, pues todos los testigos tuvieron una serie de síntomas luego de haber estado en contacto con esta cosa, de haber estado en esa zona.
aparentemente resultado de la neblina o el gas que se encontraba en el lugar, porque comenzaron a sufrir de irritación de la garganta, irritación de los ojos, vómito, náuseas, y estos síntomas se extendieron por días. Y al principio algunos expertos médicos dijeron que se trataba una condición de histeria, de miedo exacerbado, de mucho miedo, que los estaba manteniendo de esa forma. Sin embargo, después, en examinaciones médicas posteriores, también hubo un médico que sugirió que todo eso correspondía con haber estado en contacto con gas mostaza, que es un arma química, ¿no?, que se desarrolló durante la Primera Guerra Mundial. Y pues puede ser que eso fuese lo que estuvieron respirando, que ese gas fuese gas mostaza o al menos algo muy similar, porque también el gas mostaza huele a azufre y tiene ese color como amarillento. Ahora, Kathleen y Eugene reportaron lo que sucedió a las autoridades, pero cuando llamaron al departamento de policía, cuando llamaron al sheriff, a la comisaría, resulta que este señor, el sheriff, se encontraba en ese momento investigando el aparente choque de una avioneta en la zona. Hay quienes sugieren que pues realmente lo que él estaba buscando era ese mismo haz de luz que vieron los niños y que pues alguien lo reportó diciendo que se trataba de una avioneta, cuando realmente al parecer no era eso. Porque una vez que los testigos de este monstruo llegaron al lugar donde supuestamente se estrelló esta cosa, pues no había avioneta alguna, más bien estaba nada más la criatura esa. Y pues así quedó, ¿no?, durante esa noche. Al siguiente día, ya el policía, el sheriff, acudió al llamado de estas personas y fue a investigar el área. Sin embargo, dijo que pues no había nada, o sea, que realmente no había ninguna criatura, que no había nada de qué preocuparse. Sin embargo, lo único que encontró fue como una especie de grasa en la zona, ¿no?, en las plantas, en el suelo, pero pues no le dieron mayor importancia a eso, o sea, no lo tomaron como evidencia de nada y pues simplemente le dieron avión, ¿no?, le dieron el avión a estas personas. Y entonces la señora Kathleen May, como les digo, reportó esto. Sin embargo, también el sheriff le comentó que sería buena idea que llamara a la base militar de la zona, y pues también dio notificación a este lugar, y pues ya simplemente se registró el avistamiento, su denuncia, y ya, así quedó, ¿no? Y pues digamos que el avistamiento principal en el bosque de Flatwoods, allí en el condado de Braxton, pues termina allí, hasta allí llega. Sin embargo, en este periodo de tiempo hubo otros 2 avistamientos también muy llamativos, en donde los testigos dijeron haber visto una criatura muy similar a esta. Y el otro avistamiento sucedió en una granja, sí, en una granja que se encontraba a unos 8 kilómetros de Flatwoods, del lugar del avistamiento principal. Aquí la testigo se llamaba Audra Harper y pues ella también vio una criatura muy parecida a la que vieron Kathleen y sus hijos y Eugene. Y Audra se encontraba caminando por el bosque, ¿no? Iba con un amigo, aparentemente según los testimonios, iban a algo así como una especie de tienda en el pueblito en el que vivían. Pregunta Leonardo, ¿había restos de la nave o algo así? No, de hecho, lo que les decía hace un momento, el sheriff fue al lugar y no encontró nada, solamente encontró como una grasa en el suelo, en las plantas, pero de ahí en más no vio nada, o sea, no había, digamos, ningún artefacto, pedazos de metal o algo así, no, nada. Y pues ya, o sea, no había ninguna evidencia física y pues el sheriff desestimó la presencia de esta como grasa como evidencia de cualquier cosa, lo ignoró y ya. Entonces, Audra se encontraba caminando con un amigo, iban a través del bosque, se dirigían a una tienda del pueblo donde vivían y pues luego de llevar caminando un rato, ¿no?, a través del bosque, a través de los senderos, pues Audra logró ver en el bosque una luz incandescente. Ella lo ignoró, suponiendo que era alguno de sus vecinos de la zona, haciendo una especie de pira, quemando madera o algo así para
algún fin de su trabajo, o sea, simplemente lo ignora y continúa caminando. Sin embargo, vuelve a voltear hacia la misma zona en donde vio esa bola de fuego y pues ya no hay nada, y en lugar de eso ve una criatura, a la cual también describe como de más o menos 3 metros de alto, con una especie de traje metálico que parece ser una falda, flotando, y que además se encontraba, como les digo, flotando, y que se dirigió con rapidez hacia ellos emitiendo un chillido. Y ya, nada más. O sea, ellos se asustan y corren del lugar. Eso es todo lo que ella vio. Y también en la investigación posterior de esa zona, las autoridades encontraron pues marcas de que la flora de la zona, las plantas, la vegetación, se había quemado, pero de ahí en más, no, nada, tampoco encontraron ningún resto de ninguna cosa, ni prueba de lo que pudo haber causado el fuego, y nada más. Dice, para saber qué sustancia era o si había presencia de algún otro material o huella, no, pues, o sea, no se le hizo ninguna prueba, o al menos hasta donde sabemos no se le hizo, porque justamente ahorita, cuando les termine de relatar el tercer avistamiento, les voy a decir cómo fue que intervino el gobierno de Estados Unidos en ese momento. Sin embargo, a la fecha no sabemos si se hizo alguna prueba o se recopiló alguna evidencia física sobre esto. Entonces, el avistamiento de Audra termina allí. Incluso actualmente hay un museo en el condado de Braxton, ahí cerca del bosque de Flatwoods, en donde hay, como les digo, un museo en honor a este avistamiento, a este monstruo, y allí podemos encontrar una hoja mecanografiada de máquina de escribir, en donde la señora Audra comparte su testimonio, ¿no? En donde lo mecanografiaron en la estación de policías, en la comisaría. Y pues ahí está en una vitrina, ¿no? Guardado, así tal cual ella lo dijo. El avistamiento de Audra sucedió un par de días antes del 12 de septiembre, que fue el avistamiento principal. El 13 de septiembre, un día después del avistamiento de Kathleen y sus hijos, sucedió algo también muy curioso. En la zona de Strange Creek, allí también en el condado, en West Virginia, también allí, iba una pareja manejando, ¿no? Por la carretera. Iban manejando por la zona rural de este lugar, y el punto exactamente en el que se encontraban pues era más o menos a 32 kilómetros al sur de Flatwoods. Aquí dos personas, una pareja de recién casados llamados George y Edith Snitowski, y su bebé de 18 meses, tuvieron un encuentro con una criatura similar a la ya descrita. Se encontraban, como les digo, viajando por la carretera, iban en su coche, y de repente, ya cuando estaba un poquito oscuro, pues el auto dejó de funcionar, ¿no? Se detuvo, ya no funcionó. George bajó del vehículo para intentar pues revisar el motor y hacer que funcionara de nuevo. Sin embargo, no pudo hacer nada. Es en ese entonces cuando regresa adentro del coche con su esposa, y de repente comenzaron a notar un intenso olor a azufre, de nuevo como a huevo podrido. Notan este olor y pues les comienza a extrañar, ¿no? Voltean de un lugar a otro en el coche, ven a través de las ventanas a ver si distinguen qué es lo que lo está provocando, y en ese momento logran ver una luz intensa, la cual de repente desaparece, y ven además a esta criatura también, de nuevo una criatura de unos 3 metros de alto, flotando. La describen exactamente igual, con este traje como metálico, de color negro, que parece una falda, y pues de nuevo flotando, ¿no? Tal cual, sus brazos huesudos, como de una especie de reptil. Sin embargo, la única diferencia en este avistamiento es que la cabeza es diferente a las dos ocasiones anteriores. Yo les comentaba que tenía una cabeza como en forma de espada de naipes, ¿no? De la baraja. Pero en esta ocasión no tenía la cabeza de esa forma. Ellos lo describen como una cabeza con forma de cabeza de reptil, ¿no? Así como reptiliano, pues la típica imagen de reptil, o pensamos en una lagartija o una serpiente, más o menos ese tipo de cabeza tenía la criatura. Dicen que en ese momento esta cosa, este ser, de nuevo mientras flotaba, emitió un fuerte chillido, un grito,
y se dirigió con rapidez hacia ellos flotando y pasó sobre el coche, o sea, lo flotó por encima de él y se adentró en el bosque. Incluso ellos dijeron haber escuchado cómo su grito se iba alejando mientras más adentro del bosque se encontraba, y cuando dejaron de escucharlo fue cuando de nuevo pudieron encender el auto e irse del lugar. Y pues eso es todo lo que reportan haber visto ellos, ¿no? E igualmente ellos dieron notificación a las autoridades y sin embargo no hubo mayor explicación de qué fue lo que sucedió, ¿no? Tampoco encontraron evidencia de nada y nada más. Hay una serie de posibles explicaciones a esto que las autoridades dieron, ¿no? Y también por allí hubo la intervención de una especie de comité de investigación paranormal, entre comillas, porque realmente era como un grupo de investigadores independientes que intentaban desmentir este tipo de cosas, ¿no? Ofreciendo explicaciones racionales a todo ello. Primero, vamos a iniciar con la explicación del comité. Joe Nickell, un investigador de este comité, llegó al lugar, estuvo pues revisando las zonas donde supuestamente ocurrieron los avistamientos, hizo pues una investigación acerca de la flora y la fauna de la zona y llegó a la conclusión de que realmente lo que todas estas personas habían visto había sido un búho, y que pues el búho tiene una cabeza más o menos con esa forma, puede volar, tiene garras que parecen a veces como hasta de reptil. Y pues ya, vieron eso, cosa que es como, pues incluso un poco ridícula, ¿no? O sea, ¿cómo van a confundir una criatura de 3 metros con un búho? Por otro lado, también sugiere que en la zona, días previos, hubo una lluvia de meteoritos. Esto es verdad, esto sí sucedió. Y pues sugiere que la luz que vieron las personas, los niños, al inicio de todo esto, el 12 de septiembre, pudo haber sido uno de esos meteoritos. Sin embargo, pues si un meteorito llegó a tal punto en la atmósfera de la Tierra, o sea, la atravesó y bajó tanto y tenía el tamaño que los niños dijeron que tenía, pues eso era razón suficiente como para que hubiese una marca en el lugar donde se estrelló el meteorito. Sin embargo, no había ninguna señal de impacto de una roca espacial, ¿no?, en la Tierra. Como les dije, las autoridades no encontraron nada. Y pues también esa explicación es un poco pues insatisfactoria, pues, porque pues, si hubiese sido un meteorito que se impactó con la Tierra, hubiese sido, creo, muy evidente. Por otro lado, este señor también, John Nickell, sugiere que los testigos en los 3 eventos, en los 3 relatos, pues se encontraban nerviosos, asustados y alterados, y que eso propició que exageraran sus testimonios y que según ellos vieran cosas que realmente no estaban allí. Esa es como la explicación que da el comité. Por otro lado, también hubo una intervención militar en la zona, o sea, lo que les decía hace un ratito, ¿no? Si supuestamente no fue nada, porque rayos de repente llegan un montón de militares al lugar, ¿no? O sea, ¿por qué razón lo estarían investigando militares, o por qué razón acordonarían el área y se investigaría a profundidad? E incluso esto lleva a algo curioso. Días después del reporte de Kathleen May, ella recibió una llamada del Pentágono, de este Departamento de Defensa de Estados Unidos. Recibe una llamada del Pentágono en donde le dicen que pues simple y sencillamente se trataba de un avión militar que se estrelló en la zona. Y pues no veo o no hay como mucha razón de por qué el Pentágono se involucraría tanto al grado de que llamarían a una ama de casa de un pueblo olvidado por todos en medio del bosque para decirle que se trataba de simple y sencillamente un avión militar que se estrelló. Eso es extraño. Y por otro lado, también resulta que muchos años después, en la desclasificación de documentos confidenciales de Estados Unidos, se reveló que el proyecto Libro Azul, un famoso proyecto estadounidense de investigación de avistamientos de objetos voladores no identificados y de encuentros con aliens, estuvo investigando esto. Luego del reporte de Kathleen a la base militar de la zona, pues al parecer ellos notificaron al Departamento de Defensa de Estados Unidos, y esto a su vez le dio la orden a los responsables del proyecto Libro Azul de que pues fuesen a investigar la zona. Es por esa razón que hubo avistamientos o hubo reportes de que había militares en el lugar, porque había, pues como les dije, los responsables del proyecto Libro Azul investigando este caso.
Y pues de nuevo, si se hubiese tratado de un búho, si se hubiese tratado de un avión militar que se estrelló, es extraño pensar que pues hubiese llegado entonces todo un departamento especial del gobierno de Estados Unidos para investigar avistamientos y encuentros con seres de otro mundo, ¿no? Eso es muy incongruente, es raro, creo yo. Así que pues por eso las explicaciones oficiales pues son insatisfactorias. Dice Leonardo, el caso es parecido al incidente de Roswell. Sí, claro, de hecho sucede lo mismo, ¿no? O sea, hay un montón de personas que dicen haber visto algo fuera del usual, algo raro, y luego la versión oficial es que se trató de un globo meteorológico, se trató de un búho, se trató de un avión que se estrelló, y pues ya, ¿no? Con eso desacreditan todos los reportes de cualquier cosa anormal en el suceso y pues el gobierno se lava las manos, ¿no? Las autoridades ya pues digamos que ofrecieron una supuesta explicación, pero aún allí queda pues cierto dejo de insatisfacción, ¿no? Al respecto, porque el fenómeno no está siendo del todo explicado. Y también continuando con lo que mencionó hace rato Steph, pues sí, o sea, en la desclasificación de estos documentos nunca se dijo si el gobierno de Estados Unidos y los militares, es decir, los responsables del proyecto Libro Azul, recogieron evidencias físicas. Y tampoco, en consecuencia, hay nada en estos documentos que diga qué fue lo que le hicieron a las evidencias físicas si es que se las llevaron. Es decir, qué resultados arrojaron. Que pues en todo esto pues creo que es hasta cierto punto obvio, ¿no? O sea, si tienes una división gubernamental, militar, que se dedica a la investigación de fenómenos aparentemente paranormales, específicamente de cosas que pueden ser de otro mundo, pues entonces si vas a investigar un lugar en donde ocurre un avistamiento de algún fenómeno de ese tipo, pues es, creo que, protocolo, ¿no? Es parte de lo que de hecho tienes que hacer siempre, recoger evidencia. Si en la zona realmente estaba esta grasa que reportó el alguacil del lugar, entonces era de esperar que los militares se la llevaran y le hicieran pruebas. Creo que si todo esto es verdad, seguramente sí se llevaron eso y lo analizaron. Sin embargo, pues eso no es de conocimiento público, o sea, nunca revelaron las pruebas los resultados de las pruebas que le hicieron a esas cosas, si es que sucedió, ¿no? Y eso pues también nos lleva con todo este asunto de que pues están ofreciendo explicaciones poco satisfactorias, ¿no? Se están negando algo que pues un montón de personas dicen haber visto. Tenemos al menos 3 avistamientos en cada uno de diferentes personas y pues quizá no es un número significativo de testigos, sin embargo, aún así las explicaciones son un poco, creo yo, pues insuficientes, ¿no? Como por ejemplo la explicación de que la criatura se trataba de un búho. Pues una persona que vive en una zona rural, específicamente allí en este pueblo de Flatwoods, seguramente ha visto búhos durante muchos años y está familiarizado con esa criatura, ¿no? Con ese tipo de animal. Y creo que es difícil que lo confundas con otra cosa, sobre todo pues cuando pues has crecido en ese ambiente, ¿no? O sea, no creo que sea usual que los confundan con facilidad. Entonces, como les decía hace un rato al inicio, o sea, toda esta zona de las montañas Apalaches, pues es bastante extraña. Un claro ejemplo de eso es todo de lo que acabamos de hablar ahorita. Para que se den una idea más o menos también de cómo la relevancia en la investigación de lo paranormal y todas estas cosas, también en este lugar, en una zona de las montañas Apalaches, también en West Virginia, Virginia Occidental, fue en donde ocurrió el famoso avistamiento del Mothman, del hombre polilla en 1960. También es justo en este lugar en donde ocurrió la abducción de Betty Barney Hill, en esta cordillera montañosa, ¿no? De la que ya hablamos unos capítulos antes, ¿no? Es justamente también en este lugar, ¿no? En las montañas Apalaches, en donde se los llevaron los aliens. Y por otro lado, también es en esta zona montañosa en donde ocurrió el avistamiento de Indrid Cold, que después también hablaremos de esto, que al parecer ese señor era algo así como un alienígena. Todo este asunto del monstruo de Flatwoods quedó pues sin una explicación satisfactoria
al final de cuentas, pero pues muchas personas que creen en la verdad de lo que los testigos dijeron, pues se quedaron con, pues sí, esperando una explicación mejor, ¿no?, que la ofrecida por las autoridades, que la explicación oficial, y pues simplemente fue desestimado el caso, ¿no?, y pasó pues al olvido, ¿no?, y ya, sino que hasta años después, cuando se desclasifica este documento de la investigación que realizó el proyecto Libro Azul, es cuando vuelve a retomar importancia, y es allí cuando un montón de personas que ya estaban enteradas del caso pues confirman sospechas, ¿no? O sea, si no fue nada, si fue solamente una avioneta, entonces ¿por qué el proyecto Libro Azul estuvo involucrado? Entonces ¿por qué el Pentágono le devolvió una llamada a Kathleen May? Entonces ¿por qué llegaron militares a la zona? Y pues es como parte de lo mismo, ¿no? Tal como dice Leonardo, o sea, se parece al caso de Roswell, y pues sí, ¿no? O sea, al final de cuentas algo que parece un encubrimiento de algo que realmente sucedió, que puede ser o no que se trate de un objeto de otro mundo, un ser de otro mundo, pero al final de cuentas están encubriendo algo, y pues sí, ¿no? Eso da desconfianza. Y pues bueno, para concluir con todo esto del relato del avistamiento, solamente les quiero dar un contexto, ¿no? Bueno, les quiero dar contexto un poquito acerca de lo que se encontraba en la época, específicamente en el cine. En esos años, a partir de 1950 hasta 1952, aparecieron muchas películas en los cines de Estados Unidos en donde había historias de encuentros con seres de otro mundo, con alienígenas, y resulta que todos estos alienígenas se representaban con trajes metálicos, no necesariamente idénticos a los de la criatura del avistamiento, a los del monstruo de Flatwoods, pero sí con una especie de pues traje, ¿no?, que les permitía estar en la atmósfera terrestre. Y por eso mismo hay quienes sugieren que probablemente lo que vieron estas personas estaba altamente influenciado por la cultura popular de la época, ¿no?, por lo que veían en el cine, en las películas, que eran pues criaturas del espacio que tenían una especie de traje metálico. Puede ser el caso, o sea, puede ser que si la descripción dada por los testigos esté altamente influenciada por lo que habían visto en alguna película. Puede ser así. Sin embargo, como les dije hace un momento, haya sido influenciado por lo que vieron en el cine o no, hubo un encubrimiento al parecer por parte del gobierno, y pues de nuevo eso da desconfianza, ¿no? Puede ser que realmente no hayan visto un alien, pero al final de cuentas sí hubo un fenómeno allí extraño que fue encubierto. Por otro lado, también resulta que pues hay obras contemporáneas que tienen influencia de este suceso, y dos claros ejemplos de esto es videojuegos. El videojuego de Zelda, Majora's Mask. Hay una parte de toda la historia que se cuenta en este videojuego, que es cuando Link, el protagonista, anda por ahí por el rancho Romani o la Villa de la Leche, y pues allí hay unas criaturas que llegan a robar vacas, y estas criaturas que aparecen en el videojuego están inspirados en el monstruo de Flatwoods. De hecho, también tienen unos grandes ojos como naranjas amarillentos que arrojan luz, y flotan también, y tienen esta cabeza puntiaguda como en forma de haz de espadas de la baraja. Por otro lado, también en el videojuego Fallout 76 se puede encontrar allí una criatura como el monstruo de Flatwoods, igual un ser aparentemente alienígena con un traje metálico que flota, también con la cabeza con esa forma y unos grandes ojos luminosos. Todo esto nos lleva también a pues, las posibles explicaciones, ¿no?, que se ofrecieron respecto a todo este avistamiento. Este comité de investigación escéptica ofreció una explicación, y de nuevo esto fue de la mano de Joe Nickell, que es el investigador que dijo que se trataba de un búho. Este señor dice que hay algo a lo que llama síndrome roswelliano, y es básicamente una explicación de cómo es que surgen todas estas creencias extrañas, casi que místicas, paranormales, de avistamientos y conspiraciones y cosas raras, ¿no?
y dice que este proceso de la creación de estas creencias se divide en 5 partes. Primero, la aparición del incidente, ¿no? De hecho, sucede algo en el mundo, sucede algo que pues propicia que las personas se alarmen, que los medios de comunicación cubran la noticia, el evento, y pues se corre la información, dando lugar a que muchas personas se enteren de lo que están sucediendo, ¿no? Después viene el desenmascaramiento, el aparente suceso sorprendente, extraordinario, paranormal, es explicado y esto hace que la gente pierda el interés. Entonces ofrecen una explicación racional, nada sorprendente, algo que es pues fácilmente estudiable, que no es nada de otro mundo. Entonces las personas, debido a que ya no es un evento extraño paranormal, dejan de tener tanto interés al respecto. Enseguida de eso viene el hundimiento. Una vez que se explica, pues como les digo, las personas dejan de tener interés, la historia pasa pues ya al olvido, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, hay unos cuantos sujetos que aún lo recuerdan y siguen hablando de ello. Esto da lugar al cuarto momento, a la cuarta fase de todo este síndrome roswelliano, que es la mitificación. Es aquí cuando los pequeños grupos de personas que aún siguen hablando del evento, pues comienzan a exagerarlo, comienzan a mezclar las historias, tienen recuerdos, memorias falsas, y pues comienzan a, como les digo, pues sí, comienza un proceso similar al del teléfono descompuesto. Todos estos rumores pasan de una boca a otra y pues van cada quien exagerándolo un poco. Y finalmente esto propicia el resurgimiento, o sea, la mitificación, todos estos rumores que se van transmitiendo llegan ya a tanta gente que ya muchas personas lo saben, y esto propicia que de nuevo un medio de comunicación o una fuente de diseminación de la información propague aún más todas estas creencias o todas estas conspiraciones. Y según Nichols y quien publica junto con él esta explicación, es algo común que sucede incluso en teorías de conspiración. Dice Reno, entonces, ¿cree que pueda que alguien o algo con más poder ponga a esas criaturas? Pues, ¿cómo que algo con más poder? No sé si te refieres como a poder político o algo así, o cómo. O sea, porque pues si existen o no, o sea, pues vienen por alguna razón, o si están siendo encubiertas por el gobierno o algo así, pues quizá alguna entidad o departamento gubernamental o algo por el estilo las mantiene encubiertas, alguna persona con poder. No entiendo tu pregunta. Efectivamente. Pues sí, puede ser. O sea, sí hay como grupos de poder, ¿no? Militares, gubernamentales, empresariales, que pues tienen los medios para encubrir estas cosas, ¿no? O sea, pues sí, puede ser el caso. Y pues bueno, o sea, este es el famoso síndrome roswelliano, con el cual pues se pretende explicar esto. Sin embargo, como ya también lo mencionaba hace un momento Leonardo, pues todo eso se parece al caso de Roswell. De hecho, es una de las razones por la que esta explicación tiene ese nombre, y pues es insatisfactorio al final de cuentas, ¿no? Porque justo el supuesto desenmascaramiento del evento pues no es realmente un desenmascaramiento, o sea, no es una explicación del todo satisfactoria. Y ahora vamos a hablar un poquito también acerca de lo que puede ser realmente lo que esté sucediendo, al menos psicológicamente, en los testigos de estas cosas. Y pues bueno, primero tengamos en cuenta que pues los seres humanos somos criaturas que pues contamos historias. O sea, pensemos por ejemplo en todos los mitos que culturalmente se han usado en diferentes regiones del mundo para explicar fenómenos naturales, ¿no? Los más populares, pues debido a la influencia del mundo occidental, es la mitología griega. Entonces ahí tenemos casos en donde las personas crean estos mitos para dar explicación a fenómenos naturales, como por ejemplo la presencia de un dios capaz de controlar los truenos, los relámpagos, y pues eso propicia, ¿no?, una explicación a que haya pues relámpagos, ¿no?, durante las tormentas. Y ahí está el mito de Zeus y toda la narrativa que rodea a este personaje.
Entonces, esto da lugar también a que las personas tengan pues ciertos sistemas de creencias y que pues esto influye en buena medida en su vida, en las comunidades, en las sociedades a las que pertenecen, e incluso llega a propiciar, ¿no?, que las religiones y sistemas políticos, culturales, tengan tales o cuales características. Y aquí pues hay que tener bien presente que estos sistemas de creencias, estos rasgos culturales, pues son sumamente relevantes, ¿no?, para entender cómo actúan y cómo piensan los individuos en un grupo social específico. Y pues como les digo, los seres humanos tienen una capacidad que los diferencia del resto de otras especies, y esto pues es también la acumulación de conocimiento. En su libro Homo Deus, Yuval Noah nos dice que esta capacidad de acumular conocimiento nos ha permitido avances en diversas esferas de nuestra vida, como por ejemplo la medicina, las artes, la ciencia, la tecnología e incluso pues en muchas otras cosas, ¿no? Es justamente lo que les digo, esta transmisión de historias, de narrativas, pues nos ha ayudado, ¿no?, pues a avanzar de esta manera. La acumulación de conocimiento ha sido una herramienta clave para generar nuevas oportunidades de vida como civilización, pues esto nos ha facilitado la manipulación de la naturaleza, ¿no?, e incluso nos ha llevado actualmente a la posibilidad de salir del mismo planeta, ¿no?, porque pues este conocimiento que se ha ido acumulando a través de los años, pues nos ha permitido construir pues cohetes espaciales y demás artefactos necesarios para abandonar la atmósfera de la Tierra. Resulta cautivador ver el pasado y descubrir todo lo que se ha avanzado, desde aquel hombre semidesnudo o ser humano semidesnudo que muy apenas estaba aprendiendo a usar herramientas, hasta pues lo que es hoy en día, ¿no? O sea, el avance que hemos tenido ha sido considerable. O sea, los últimos 100 años de la existencia de la humanidad ha habido avances pues increíbles, ¿no?, muchísimo más grandes y significativos que los previos a toda la historia de la humanidad. Con todo y esto, y pese a todos los nuevos conocimientos, hay un fenómeno que se sigue manteniendo de la misma forma, y pues esto es los sistemas de creencias, como les decía un principio. O sea, todas estas cosas que creen que conforman la cultura y la ideología de los grupos humanos. Estos son, de manera general, un conjunto de conceptos que rigen nuestra visión del mundo y nuestra actividad en él. De acuerdo con Mario Bunge, que es un filósofo latinoamericano, hay 3 tipos de sistemas de creencias. El primero es el total, el segundo las religiosas y el tercero las sociopolíticas. Un sistema de creencias total es el que nos permite tener una visión o concepción general del universo y que es además compartido por un gran número de personas, como por ejemplo la creencia de que hay gravedad, ¿no? O sea, muchas personas actualmente creemos que la razón por la que un objeto cae hacia la Tierra es debido a que es atraído por la fuerza de gravedad, y eso es pues una creencia que es parte de un sistema de creencias total, como el que dice este señor. Los sistemas de creencias religiosos se basan más en un conjunto de normas que rige la conducta de las personas, ¿no? O sea, es más que nada un sistema de creencias morales acerca de cómo nos debemos comportar, y que además tienen una justificación a veces más allá de lo terrenal, como por ejemplo la posible existencia de la vida después de la muerte, una especie de recompensa luego de haber muerto, o un castigo luego de haber muerto. Y finalmente tenemos los sistemas de creencias sociopolíticos, que básicamente relacionan la vida del ser humano con el Estado, ¿no?, que dan lugar a cómo es que vivimos en sociedad, cómo es que el Estado o el grupo de humanos se interrelaciona y así sucesivamente. Pero los sistemas de creencias van más allá de estas 3 grandes divisiones. De acuerdo con 2 artículos, uno publicado en 2010 y el otro en 2019, resulta que pues también lo paranormal es parte de todo esto. En el primero, publicado por Suwami, Pitchning, Stiger y Borasek, este artículo se titula Psicología extraterrestre, asociaciones entre creencias extraterrestres e ideas paranormales, creencias supersticiosas, esquizotipia y los factores de personalidad. Y otro artículo que se llama Los ovnis son fantasmas, análisis sobre la concepción psicosocial de las creencias en seres extraterrestres y seres paranormales.
justificación estadística. O sea, en estos dos artículos se sugiere, se afirma que las creencias en fenómenos paranormales y extraterrestres pueden ser una subdivisión o un subconjunto del sistema de creencias con características particulares de quien lo experimenta. O sea que básicamente todas estas creencias acerca de cosas paranormales son parte del sistema de creencias con las cuales un individuo interpreta su contexto, su mundo, su perspectiva, ¿no? Su experiencia. Y en otras palabras, dentro del estudio psicológico de los sistemas de creencias, en un sentido más particular, las creencias paranormales se refieren a las creencias en fenómenos que quedan fuera del poder explicativo de la ciencia convencional, como la percepción extrasensorial, la astrología y los poderes psíquicos. De hecho, la segunda es un claro ejemplo de esto, ¿no? O sea, hay personas que tienen fuertes creencias relativas a la astrología, sobre cuestiones astrológicas, y eso forma parte, pues, constitutiva o muy importante de su visión acerca del mundo, al grado de que eso los lleva a tomar X o Y decisión en función de lo que diga su horóscopo en X o Y momento de su vida. Y pues eso es parte como de estos sistemas de creencias totales, mediante los cuales explican la totalidad del mundo que están experimentando y pues su vida en general, ¿no? Su experiencia, y también es parte de lo que los guía o parte de lo que los motiva a tomar decisiones. En el primer artículo, pues se dice que es posible agrupar las creencias extraterrestres y las paranormales en supersticiosas y en una sola categoría, que son pues las supersticiones en general, ya que probablemente comparten algún fundamento psicológico subyacente, como la propensión a creer en ideas poco ortodoxas o poco convencionales. O sea, básicamente dicen que las personas que tienen creencias supersticiosas o creencias sobre cosas paranormales son personas que tienen la inclinación a adjudicarse, a adquirir creencias poco comunes. O sea, como que hay alguna propiedad, hay alguna característica psicológica de los sujetos que los lleva a creer X o Y cosa. En este sentido, resulta peculiar pensar que en pleno auge tecnológico del siglo XXI haya personas que sigan teniendo pensamientos de tipo terraplanista. O sea, pues si hay como tanta información a nuestra disposición y la tecnología nos ha permitido recopilar evidencia pues, que hace 100 años era imposible tener, pues entonces es extraño que todavía haya sujetos cuyas creencias o cosmovisión o sistemas de creencias aún les lleven a adjudicarse o adquirir creencias como por ejemplo que la Tierra es plana. También pues obviamente en fantasmas y pues por ejemplo en que haya alienígenas visitándonos, porque pues hay que separar eso, ¿no? O sea, también hay que tener en cuenta que es pues probable, ¿no? Que haya vida allá afuera, pero lo que se sugiere aquí es que es poco probable, que lo improbable es que los aliens estén entre nosotros, que nos estén visitando, que nos estén abduciendo y cosas por el estilo. O sea, básicamente en este artículo Swami y compañía dicen que más bien las personas que sostienen estas creencias tienen pues cierto rasgo de personalidad en particular que los lleva a sostenerlas, ¿no? Que es justamente esto que les digo, que es la propensión a creer cosas poco ortodoxas fuera de lo común. Ahora, antes, capítulos previos, de hecho en el capítulo en el que hablamos acerca de la teoría del gran reemplazo, mencionábamos que hay características sociales y patológicas que pueden llevar a una persona a tener este tipo de pensamientos, pues, conspiranoicos y demás pensamientos extraños acerca de cosas paranormales. Por un lado, se hablaba de la pertenencia al grupo y de cómo formar parte de un sistema de creencias refuerza aspectos como nuestra identidad y nuestra valía frente al grupo contrario. Sí, justamente lo que decíamos en ese entonces es que tener una creencia, aunque sea peculiar, poco ortodoxa o poco común, eso nos hace sentir parte de un grupo particular, ¿no? Parte de un grupo especial, por decirlo de alguna forma. El grupo que sabe la verdad acerca de algo y que de hecho sabe quién es el enemigo, sabe de quién estarse cuidando y que pues eso propicia, ¿no? Que las personas tengan cierta satisfacción en tener estas creencias.
La seguridad de un grupo que comparte nuestra forma de pensar nos ayuda a disminuir nuestra ansiedad ante las vicisitudes cotidianas, justamente lo que les decía, ¿no? O sea, sentirnos parte de este grupo social que sabe la verdad aparentemente nos da tranquilidad. Por otra parte, se habló de alteraciones cerebrales o pequeños fallos neuronales que conducen a tener experiencias paranormales como la parálisis del sueño, falsas memorias o algún trastorno mental. Sí, también en el capítulo sobre la agente sombra mencionábamos que sucede eso, ¿no? O sea, hay sujetos o hay seres humanos que luego a veces pueden llegar a tener alguna anomalía, entre comillas, en el funcionamiento de su sistema nervioso central, ¿no? En el cerebro, y que eso los puede llevar a tener, pues, episodios o experiencias poco usuales. Y entonces también si tenemos estas dos cosas en consideración, pues también esto podría ser una posible explicación de por qué las personas creen en lo paranormal. Sin embargo, es imposible clasificar todas estas creencias como anomalías. Nos llevaría a pensar que la religión, por ejemplo, solo la siguen personas con trastornos neuronales o psicológicos, exactamente. O sea, el creer que hay una recompensa después de la vida terrenal, que existe la vida después de la muerte, un castigo eterno o una felicidad absoluta o algo así después de haber muerto, pues nos llevaría a suponer justamente esto, ¿no? Que son personas que tienden a asumir creencias poco ortodoxas, que pertenecen a un grupo de sujetos que creen tener una idea selecta y que pueden tener algún mal funcionamiento neuronal. Pues no, o sea, esa explicación es también un poco satisfactoria, es poco satisfactoria. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que se puede ofrecer otra explicación un poquito más abarcadora, ¿no? A partir de, pues, cuestiones psicosociales, es decir, acerca de cómo piensan los sujetos y cómo esto se ve afectado por la cultura, la sociedad a la que se pertenece. Es posible que las creencias que se discuten en este programa, en este podcast, tengan su origen y sean una extensión de las creencias totales, religiosas y sociopolíticas que han existido, y debido a que la mayoría de las personas que creen en ellas desconfían de los sistemas generales, crean sistemas particulares para justificar su sistema de creencias, justificar su visión del mundo y su presencia ante uno o más grupos. Tienen que defender su postura, una autoimagen que ellos se impusieron para darle veracidad a sus argumentos. O sea, básicamente lo que se dice aquí es que hay, pues, ciertos factores, ¿no? Psicosociales, como por ejemplo la pertenencia a un grupo y la contraposición, ¿no? Entre diferentes grupos, y los miembros de un grupo fomentan la aparición de ciertas creencias, explicaciones y demás formas de explicar lo que ellos creen, haciendo que proliferen estas creencias acerca de lo paranormal. Se señala que los creyentes en estas cosas, de lo paranormal, supersticiones y todo eso, tienden a presentar atributos socialmente aceptados como atractivos, desarrollando conductas semejantes a la deseabilidad social e histriocinidad. Es decir, el papel de actor que ellos se adjudicaron. Es decir, que las personas que tienen estas creencias acerca de lo paranormal son bastante extrovertidas, por decirlo de alguna forma. Sus estudios indican que tales rasgos representan reacciones defensivas que permiten a los creyentes sentirse socialmente aceptados y evitar así reacciones culturales de rechazo o discriminación, ya que tales creencias no tienen buena reputación social. Es decir, o sea, si hay alguien por allí que anda diciendo que cree en la vida fuera del planeta, que hay seres extraterrestres abduciendo personas, entonces, como para compensar el hecho de que creen cosas fuera de lo usual, que se consideran irracionales o razón suficiente para desacreditar a alguien y restarle reputación, entonces tienden a presentar otros rasgos de personalidad más comúnmente aceptados, como por ejemplo la extroversión, ser extrovertidos. Por su parte, en Swanny, en el primer artículo, se analizan las creencias paranormales y su relación con la esquizotimia, que pues es el trastorno, este espectro de trastornos dentro de lo que se considera como esquizofrenia.
que es un término psiquiátrico que describe un patrón de rasgos de personalidad que se asemejan a los de la esquizofrenia, pero que no alcanzan el umbral para el diagnóstico de dicha enfermedad. Y el modelo de personalidad de los 5 rasgos importantes. Hay un test de personalidad en psicología que se llama The Big Five, los 5 grandes, y allí se estudian como diferentes rasgos de personalidad para determinar cómo es la personalidad de una persona. Y pues aquí se refiere a patrones relativamente estables de cognición, creencias y comportamiento, y se clasifican en la apertura a la experiencia, que es la inclinación hacia cosas que nos provocan curiosidad, ingenio, creatividad o novedad. También se centra este estudio en la escrupulosidad, que es la tendencia a la disciplina, la extraversión, que es la tendencia a buscar compañía de los demás, y también la amabilidad, que es la tendencia a tener conductas prosociales y cooperativas, es decir, a ser un ser humano, pues digamos, grato, entre otros. Y también el neuroticismo, que es la vulnerabilidad a emociones desagradables como la ansiedad, la ira, la hostilidad o la depresión. De acuerdo al estudio realizado por estos autores, los resultados muestran que este tipo de creencias, las creencias sobre lo paranormal, están altamente asociadas con lo que se considera esquizotípico. Y pues dicen que en concreto sugieren que los individuos que muestran una disposición a seguir estas creencias, como por ejemplo las creencias mágicas, astrológicas, aliens, fantasmas y todo eso, son igualmente propensas a creer que la vida extraterrestre, que los horóscopos y todas estas cosas son el caso. Y pues esto a su vez dicen que se relaciona a rasgos de personalidad con más apertura a experiencias nuevas y con menor disposición a ser personas como con contacto con otros seres humanos, que son introvertidos y menos amables, un poco más huraños, ¿no? Y pues si se ponen a pensar como que todo esto coincide con la típica caricatura, ¿no? Del sujeto loco con gorrito de papel aluminio, ¿no? O sea, un sujeto huraño, medio ermitaño, que anda por allí investigando solo, que sale solo a la sierra, al monte y así, pero que a la vez es como una persona con poca compañía. Esto quizá se debe a que tener una personalidad de apertura se asocia con una tendencia a tener una imaginación vívida y una vida de fantasía, curiosidad intelectual e inconformismo. O sea, básicamente están diciéndonos que tener este tipo de creencias acerca de lo paranormal y todo este tipo de cosas es resultado de tener una personalidad particular, un conjunto de rasgos de personalidad de todos ellos presentes en un mismo individuo, que pues básicamente también son reflejo de que pues es una persona altamente fantasiosa, poco conformista y muy curiosa. Otro hecho que también resaltan los autores es que el nivel de escolaridad es un factor importante en todo esto. O sea, básicamente dicen que mientras más educación formal tiene la persona, menos propensa es a tener este tipo de creencias. Y pues allí sí hay algo importante que notar, ¿no? O sea, mientras más herramientas digamos, dentro del conocimiento, digamos, avalado científicamente, por decirlo de alguna forma, tenga la persona, menos propensa es a adjudicarse o a adquirir creencias poco racionales, ¿no? Entonces va a buscar explicaciones cada vez más racionales, más apropiadas, más satisfactorias para los fenómenos que no puede explicar, y es más propensa a desechar las creencias que carecen de una explicación racional debido a la escolaridad, debido a que está familiarizado con cierta perspectiva del mundo, ¿no? Que pues también hay que tener aquí en cuenta que esa perspectiva del mundo pues regularmente es la que tiene más evidencia, que se ha comprobado y que pues es más efectiva, ¿no? O sea, que logra explicar apropiadamente cómo son las cosas, aunque pues hay que ser, digamos, directos al respecto. Hay ocasiones donde no explica de forma satisfactoria algunos fenómenos, pero pues eso no quiere decir que sea al final de cuentas una perspectiva indeseable. El estudio de las creencias de tipo paranormal dentro de la psicología es un tema poco estudiado en el que se están abriendo caminos para entender pues cómo sucede los procesos psicológicos, ¿no? Cognitivos
de quienes tienen este tipo de experiencias, de creencias, y también pues para entender cómo es que estos sujetos se ven afectados por esto. Y pues a su vez también esto lleva, ¿no?, al hecho de que pues se tiene que hacer algo de justicia al respecto de estas cosas y pues estudiarlas de una forma más apropiada para entender cómo es que las personas llegan a creer eso, por qué razón las creen y básicamente pues qué es lo que está sucediendo, ¿no?, dentro de su cabeza. Y si relacionamos todo esto con el caso del monstruo de Flatwoods, pues entonces estos autores dirían que Kathleen May, sus hijos, Tommy Hayer, Eugene Lemon, esta señora Audra Harper y la pareja de recién casados, todos ellos tienen como esos rasgos de personalidad, ¿no? Porque al final de cuentas todos ellos tuvieron una experiencia extraña que no se puede explicar y todos ellos creen haber visto un ser que pues al parecer no es de este planeta. Y pues básicamente eso sería todo por el capítulo de hoy. No sé ustedes qué piensan, qué dicen, qué creen al respecto. Ahí Miroslava dice hola. Steph dice: no creo como tal abiertamente en sucesos paranormales ni en criaturas extraterrestres, pero me intriga el hecho de pensar en que haya otras formas de vida y misterios del mundo y el espacio. Pues sí. Estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? O sea, no necesariamente todo este asunto de los aliens tiene que ser verdad, ¿no? Puede ser el caso que, pues, al final de cuentas no sea lo que suponíamos, ¿no? Y que al final de cuentas todas las personas que dicen haber sido abducidas realmente estén pasando por algún episodio neurológico, psiquiátrico, específico que aún no entendemos. Puede ser el caso, ¿no? Y pues incluso si es eso, es increíble, ¿no? Es sorprendente cómo es que funciona el cerebro humano, cómo funcionan pues algunos fenómenos naturales, y pues entenderlos es también parte, ¿no?, de lo que se espera, ¿no?, que logremos en algún punto, o de lo que queremos lograr, ¿no?, con el desarrollo científico y tecnológico. Y pues como ha sucedido en otros periodos de la historia, ¿no? Antes creíamos que la epilepsia era el resultado de una posesión demoníaca y ahora sabemos que es el resultado de un desequilibrio eléctrico en el sistema nervioso. Y pues puede ser que así vaya sucediendo, ¿no? Que resulte que las aparentes experiencias de abducciones, de avistamientos de objetos voladores no identificados o de criaturas de otro planeta no sean más que, pues al final de cuentas, un fenómeno neuronal, psiquiátrico, natural particular y que lo vayamos entendiendo. Leonardo: tampoco creo que los aliens estén entre nosotros, pero el hecho de que el gobierno tome papel en estos casos da de qué pensar. Sí, claro, estoy de acuerdo. O sea, si al final de cuentas era una lechuza, como en el caso del monstruo de Flatwoods, pues ¿qué tenía que andar haciendo ya el Pentágono y el Proyecto Libro Azul? O sea, el Proyecto Libro Azul no es un asunto de un montón de conspiranoicos que se hayan inventado todo eso, ¿no? De hecho, sí existió y el gobierno de Estados Unidos ha desclasificado documentación oficial en donde hay evidencia de la existencia de este proyecto, ¿no? En donde investigaban casos de aparentes avistamientos de aeronaves no identificadas y de seres que aparentemente eran de este planeta. Y pues, si al final de cuentas una lechosa, ¿qué tenía que andar haciendo allí el Proyecto Libro Azul? O sea, sí da mucha desconfianza, ¿no? Sí entiendo esa parte. Y justo, o sea, no necesariamente tiene que ser algo paranormal o fuera de este mundo. Al final de cuentas algo se encubrió. Y pues también pues da curiosidad, ¿no? Y es entendible querer saber qué es lo que pasó y esperar una explicación apropiada y racional al respecto. Steph, el hecho que se tengan relacionados a los aliens con una apariencia humanoide da de qué pensar, suponiendo que los aliens vienen de algún otro planeta. Sí, todo eso es una discusión bien intensa, ¿no? O sea, como por qué van a tener forma antropomórfica. O sea, ¿por qué van a tener forma de humano? O sea, ¿por qué van a tener cabeza, 2 brazos, 2 piernas? Es una discusión muy intensa, ¿no? Entre todos los creyentes en
los aliens, los ufólogos, incluso existe algo que se llama biología especulativa y también allí se debate al respecto. O sea, siendo, creo yo, un poquito racionales y críticos, pues un planeta diferente a la Tierra probablemente tenga condiciones atmosféricas y naturales y presiones evolutivas diferentes, ecosistemas distintos, y las especies van a evolucionar de forma diferente, teniendo en cuenta que también están constituidos por elementos químicos diferentes, supongo, o puede ser que al final de cuentas toda la vida en el universo esté basada en carbón como la que hay aquí. Pero bueno, o sea, hay condiciones ambientales distintas. Y entonces, ¿por qué razón se van a parecer tanto a los seres humanos? Eso es raro. Y no descarto que hayan otras formas de vida humanoides en otros planetas, pero es una coincidencia bastante dudosa. Sí, sí, sí. Y pues al final también puede ser el caso de que pues sí estén viendo o sea, las personas que dicen verlos, puede ser que sí estén viendo un ser de otro planeta, pero que su concepción, su comprensión del mundo los lleva a interpretarlos como con esa forma. Esa es una explicación que algunos ufólogos, investigadores de todo esto han dado, ¿no? Que puede ser que se trate de criaturas que rebasan nuestra comprensión del mundo, que son cosas que nunca antes hemos visto y que pues digamos que perceptualmente, cognitivamente, los encasillamos en ciertas formas, ciertas estructuras, ciertas formas de pensar, y que eso a su vez propicia que los interpretemos como cosas humanoides. O sea, eso es básicamente lo que proponen. Sin embargo, no quiere decir que de hecho sean humanoides. Dice, quizá el hecho de que se presenten en nuestro planeta sea por curiosidad, por nosotros, ya que somos parecidos a ellos. Puede ser también, o sea, suponiendo que sea verdad que sí son humanoides, pues quizás se les va a hacer raro, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que en otra parte del universo haya alguien tan similar a nosotros? Puede ser, sí. Que creo que si eso fuera verdad, pues sí es algo sorprendente, ¿no? O sea, creo que incluso si los seres humanos pudiéramos como viajar a otros planetas distantes a cientos de miles de millones de años luz, pues sería algo que quisiéramos ir a estudiar, ¿no? O sea, ¿por qué razón las condiciones de ese planeta, porque sus condiciones atmosféricas, ambientales, llevaron a la aparición de seres vivos tan similares a los de la Tierra? Y pues es comprensible querer entender eso, ¿no? Dice Leonardo, algo curioso es el olor de estos seres. También en el caso de Roswell, los marcianitos olían mal. Sí, 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 dicen que huelen mal, ¿no? Y también las personas que tienen contacto, encuentros con estas cosas, pues también tienen ciertos síntomas, ¿no? Como el mareo, náusea, irritación de la piel. Sí, es como una constante. Que pues también luego dicen que son como síntomas de contacto con radiación, que puede ser también el caso, ¿no? Que sean seres radiactivos en sí mismos. Pero sí está curioso todo eso. Sí, es un tema bien interesante, ¿no? O sea, cómo es que llega a haber seres vivos tan similares en planetas tan distantes. Si es que es verdad que los hay, ¿no? Si es verdad que hay seres vivos tan similares en otro planeta. Pues muy bien, compañeros. Sí, es un tema extenso, muy extenso. Paulatinamente iremos avanzando en ello. O sea, es parte de mis planes en algún momento comenzar a hablar como de los estudios, ¿no? Que se han hecho de astrobiología para, digamos, suponer cómo es que deberían ser o cómo se espera o se especula que pueden ser otras formas de vida no terrestres. Pues muy bien. Entonces ahora sí, me despido de ustedes. Muchas gracias por haber estado aquí. Y pues ya saben, esto es Paralogía. Nos encuentran en TikTok e Instagram. También por correo electrónico en paralogía.podcast24 en todas estas redes sociales. Y también en Spotify como Paralogía. Así que sean felices, adiosín y pues bonito fin de semana. Bye bye.